vamos a comenzar con lo que sería la anatomía de nuestro oído. Vamos a hacer un resumen básico de nuestro oído. Sabemos que el oído en sí se divide en oído externo, oído medio y oído interno, ¿sí? El oído externo está compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo propiamente. El oído medio tiene 3 porciones, ¿sí? La porción anterior representada por la trompa de Eustaquio, la región media, que es nuestra caja timpánica, y la región posterior, que va a ser parte de las celdas mastoideas. La más importante entre todas, obviamente, la caja timpánica. Y la porción, el oído interno, está dividido en laberinto óseo y laberinto membranoso propiamente, ¿sí? Que está en el peñasco del hueso temporal. El oído externo, comenzamos por ahí. El oído externo, comenzamos con el pabellón auricular. El pabellón auricular, importante saber su situación anatómica, que está entre el borde posterior de lo que sería la rama de la mandíbula y anteriormente a lo que sería nuestra apófisis mastoide. Bueno, vamos a intentar hacer acá un dibujo para poder justamente localizarlo. Tenemos nuestra cabeza, nuestra mandíbula, y acá lo estamos diseñando el pabellón auricular. Como podemos ver, detrás de lo que sería el borde de la mandíbula, el borde posterior de la rama de la mandíbula, y delante de lo que sería nuestra apófisis mastoide. Ahí está nuestra oreja, ¿sí? Este pabellón auricular tiene una constitución anatómica que está formado por, obviamente, cartílago de tipo elástico, ¿sí? Va a poseer ligamentos intrínsecos y extrínsecos y músculos, ¿sí? Músculos que son llamados músculos auriculares con un revestimiento cutáneo, ¿sí? Tenemos justamente que la oreja en sí va a tener también sus partes anatómicas. Tenemos la región del hélix, el antihélix, ¿sí? Vamos a tener el trago, el antitrago, ¿sí? Y la parte circunferencial propiamente es la que más marca. Este pabellón auricular tiene dos caras, la cara externa y la cara interna, ¿sí? La parte más interna está justamente en continuación a lo que sería el conducto auditivo externo, ¿sí? Y no olvidar que en la región más inferior de nuestro pabellón auricular, de la oreja propiamente, se llama lóbulo, ¿sí? Los músculos son músculos auriculares superior, músculos auriculares anterior y músculos auriculares posterior. Esos son los músculos que están justamente insertados ya también con el cráneo, ¿sí? Muy bien, acá vamos a poder ahora comenzar con el conducto auditivo externo, ¿sí? Sabemos que el conducto auditivo externo ya básicamente hace parte del hueso temporal, pero acá vamos a ver desde el punto de vista general, ¿sí? Es el orificio externo de lo que sería el oído. Justamente va desde la parte externa hasta nuestra membrana timpánica, ¿sí? Presenta sus porciones óseas, que es del hueso temporal, su porción fibrocartilaginosa, ¿sí? Y la porción cutánea, ¿está bien? La porción cutánea, podemos recordar que esta región va a tener un revestimiento y tiene una glándula especial, ¿sí? Que son glándulas que producen la cera del oído, que es el cerumen, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de lo que sería nuestro oído medio. El oído medio está situado justamente entre el externo y el interno, entre lo que sería la membrana timpánica y la ventana oval propiamente, ¿sí? ¿Qué tiene en su interior? Básicamente es una cavidad llena de aire, pero en su interior el contenido son los huesecillos de nuestro oído medio, ¿sí? Esto de acá, el oído medio tiene sus 3 porciones, de anterior a posterior, anterior representada por la trompa auditiva o trompa de Eustaquio, la región media, la caja timpánica, y la posterior, la celda mastoidea. Vamos a verlo esto en una imagen, ¿sí? Tenemos entonces la región anterior, ¿sí? Que va a ser justamente nuestra región de la trompa de Eustaquio, conectado con la nasofaringe, la media, la caja timpánica, y la posterior, la parte de la celda mastoidea propiamente. Importante saber que el oído medio está conectado con la nasofaringe a través de la trompa.
Muy bien, aquí vamos a hacer un diseño representativo justamente de estas tres regiones en un corte sagital. La parte posterior, la apófisis mastoidea, la parte media, la caja timpánica, y la parte anterior, nuestra trompa de Eustaquio. Entonces, esta trompa de Eustaquio es el límite lateral de la nasofaringe, ¿verdad? Ahí lo diseñamos las coanas, ¿sí? La parte del piso de la nariz, que va a ser la región palatina, ¿sí? O sea, el paladar básicamente, ¿verdad? Muy bien, y aquí justamente esa conexión que tiene nuestra región de la nasofaringe con nuestro oído medio. Aquí lo dividimos justamente en nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe, ¿verdad? Y es la naso que tiene el contacto propiamente, ¿sí? Muy bien, gente, entonces eso sería la parte de relación anatómica principalmente de nuestro oído medio, ¿sí? La caja timpánica, entonces vamos a ver la anatomía de la caja timpánica. Ella en sí tendría un formato geométrico de un cubo, ¿sí? Su interior, los huesecillos del oído medio, ¿sí? Que es el martillo, el yunque y el estribo. Y vamos a diseñarlo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un cubo, 3 dimensiones propiamente, y vamos a unir sus puntas, ¿sí? Vamos a tener que la cara anterior, vamos a posicionar nuestro diseño, vamos a tener la cara anterior hacia un lado, la cara inferior, la cara posterior y la cara superior, ¿sí? Con respecto a lo que sería la cara medial, que está en contacto con nuestro oído interno, y la cara lateral, que está en contacto con la membrana timpánica, ¿sí? Muy bien, en la cara anterior lo que tenemos primeramente es justamente la trompa de Eustaquio, ¿sí? El contacto y con la trompa de Eustaquio, ¿sí? Luego tenemos la parte del conducto del músculo del martillo. La cara medial propiamente, entonces vamos a tener una saliencia que lo llamamos promontorio, ¿sí? Una de las curvaturas del caracol. Luego tenemos la ventana oval y la ventana redonda. Y más para arriba tenemos justamente el conducto del nervio facial o conducto acueducto de Falopio. La cara posterior. ¿Qué tenemos en la cara posterior? En esta cara tenemos la entrada de la celda mastoidea y la pirámide. La pirámide, que su contenido básicamente es el músculo estribo, ¿sí? Muy bien, el techo tenemos el tegmen tympani, que básicamente es la representación de la parte ósea del hueso temporal, ¿sí? La parte inferior tendría una relación, ¿sí? con nuestra vena yugular interna, ¿sí? Aquí podemos observar el contenido de lo que sería de izquierda para derecha de la imagen, o sea, eso va a ser de lateral a medial. Tenemos los huesos llamados martillo, yunque y estribo. El martillo está en contacto con la membrana timpánica y el hueso estribo está en contacto con lo que sería nuestra ventana oval, ¿sí? Muy bien, vamos ahora en la parte del oído interno, ¿sí? El oído interno básicamente, como sabemos, tiene su laberinto membranoso y su laberinto óseo. El laberinto óseo es nada más que el espacio que se forma en el hueso, en la porción del hueso temporal, en la región P del peñasco, el espacio del laberinto membranoso, de la forma del laberinto membranoso, ¿sí? Y este laberinto membranoso tenemos que recordar que está formado por 3 partes, ¿sí? La parte anterior representada justamente por nuestro caracol, la cóclea, ¿sí? La parte media que se llama vestíbulo y la parte posterior los conductos semicirculares, ¿sí? En lo que sería nuestra región anterior o cóclea es el aparato propio de la audición, es ahí donde se capta el sonido, ¿sí? Es más, ahí vamos a tener las primeras neuronas del nervio coclear, ¿sí? En lo que sería la región posterior, los conductos semicirculares, tenemos justamente los nervios vestibulares, ¿sí?
Y el vestíbulo en sí justamente está uniendo esas dos regiones y a la par comunicándose con el oído medio, ¿sí? Entonces el órgano de la cóclea es el órgano de la audición y los conductos semicirculares, bueno, ellos son justamente de la parte del equilibrio. Aquí vamos a intentar hacer un diseño, ¿sí? Lo que vemos ahora es el vestíbulo en forma oval, ¿sí? Hacia adelante vamos a dibujar a nuestro caracol, que es la cóclea, ¿sí? Y en lo que sería la región posterior vamos a diseñar los conductos semicirculares, ¿sí? El vestíbulo en sí no podemos olvidar que tiene su ventana oval y su ventana redonda, pero en este caso en la parte lateral tendría nuestra ventana oval en contacto, ¿sí? En relación casi íntima con lo que sería nuestro oído medio, la caja timpánica que acabamos de ver. Muy bien, los conductos semicirculares. Son 3 conductos semicirculares justamente representando nuestras 3 dimensiones. De grande a pequeño va a ser posterior, superior y externo, ¿sí? El más grande es la posterior, el mediano es la superior y el externo es la más pequeña, ¿sí? Muy bien. Vamos a observar eso en lo que sería la parte de nuestro cráneo, cómo está ubicado eso en la parte del cráneo, ¿sí? Muy bien. La imagen es una imagen representativa. Tenemos justamente la región del peñasco, ¿sí? El laberinto óseo que es propio del peñasco y el laberinto membranoso que es justamente nuestros órganos vestibulares, cocleares y conductos semicirculares, ¿sí? Ahí vemos la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. ¿Qué es lo que podemos observar en la imagen que tenemos del lado izquierdo de nosotros? Observamos justamente que del caracol, de la cóclea, va a salir el nervio coclear y de los conductos semicirculares va a ir saliendo justamente la parte vestibular, ¿verdad? El nervio vestibular. Y los dos se juntan y forman justamente el nervio vestíbulo coclear que está emergiendo del conducto auditivo interno. Este nervio es un nervio sensitivo que está llevando esa información, ¿sí? Al sistema nervioso y va a ir terminar en lo que sería la región bulbopontínea. Muy bien, eso sería la parte de oído, generalidades del oído.